gestionar la libertad, ¿no? De decir, a ver, ustedes son en la libertad de creer en lo que crean, pero no traten de imponer una ideología como, o incluso como hasta hacerte sentir, o tratar de hacerte sentir mal de, no vas a hacer tu primera comunión. No. Hay mucha gente a la que de verdad le incomoda el contacto físico, a la que la de verdad le cuesta mucho. O sea, hay un montón de personalidades y que no estamos contemplando, y en esta idea de saluda, respeta, sea amable, es como sé cordial, por ejemplo, ¿no? Vivimos también en un pueblo. Y ahí teníamos un vecino de al lado que esos eran de sus señores todavía como que bien de la vieja escuela. Y recuerdo que igual todos sus hijos, sus nietos llegaban y los saludaban de beso en la mano. No tengo dónde dejarlos, pero ¿qué tiene de malo? O sea, está bien, o sea, quizá no tiene nada de malo, pero entonces no obligues al niño a que esté integrado esa parte. Ahora, si no quieres que te interrumpan los niños o que se metan en la conversación de los adultos, pues no los tengas ahí. Hola, ¿qué tal, primos y primas? Bienvenidos a este proyecto llamado Primos Podcast. Estoy con mi primo Alejandro y de este lado Omar García. Para el día de hoy, primo, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece bien importante, que son esos usos y costumbres que a lo mejor ya deberíamos ir cambiando en nuestra sociedad. ¿Cómo qué será, primo? A ver, dame un ejemplo. Pues mira, yo creo que hay cosas que como sociedad hacemos de repente no tan bien. Ya hemos hablado en otros episodios de cómo hay cosas que creemos que pueden ir cambiando o que deben ir evolucionando. Omar ha hablado mucho del cambio de los tiempos, pero a veces creo que nos aferramos a ciertas cosas. Y creo que sobre todo en la sociedad mexicana o en esta cosa de que está como cargada de idiosincrasias y demás, que no es tan mal porque finalmente nos dan nuestra cultura y nos enraizan. Sí hay cosas que podemos ir modificando. No sé, esto de repente de andarle imponiendo, sobre todo a los niños, ¿no? A las niñas, algunas cosillas, de cómo deben portarse, o sea, esta cosa de cómo ser niño, cómo ser niña, que a lo mejor podría ser más abierto, o no sé tú cómo vives de repente con tus hijas, Omar, de esto de por ejemplo, de seguramente alguien te pregunta por ahí así de, no, y quiere que su hija se case, o va a ser la primera comunión, o ya vienen los 15 o algo así, no sé, hay quienes lo quieren, hay quienes no lo quieren, y a veces también como somos bien fiesteros, no sé qué pasa. ¿Y tú cómo lo vives con tus hijas? Sí, a ver, tengo 2 hijas y creo que sobre todo del lado que de alguna manera es a lo mejor todavía más apegado a la religión, pues podemos ver ese tipo de cosas como ya o sea, ya están en edad de hacer su primera comunión. Entonces, ¿ya hicieron su primera comunión? Pues no. ¿Y no la van a hacer? No, pues no la van a hacer. O sea, ni nosotros, o sea, nosotros como papás no somos tan apegados a la religión y pues obviamente eso se lo transmitimos a nuestras hijas, ¿no? Entonces sí me ha tocado por ahí a lo mejor con una tía, me ha tocado por ahí con una madrina mía, que es así como que casi de, Dios mío, ¿por qué no están ya preparándose para la primera comunión? Pero pues, o sea, yo creo que entre más crezco, entre más leo, entre más conozco, pues más alejado estoy de la religión. Entonces, pues no tengo manera o no tengo cara para decirle a mis hijas, acérquense a la religión, acérquense a Dios. Yo creo que en algún momento ellas solitas van a encontrar su camino. Creo que es importante la parte espiritual como para todo ser humano, pero pues cada quien va a encontrar su camino. Y por el otro lado que decías, a lo mejor también un poquito más pegado como a estos usos y costumbres. Fíjate que, por ejemplo, yo recuerdo que de niño mi mamá siempre era de saluda, dale beso. Y era así como a las señoras, así que yo ni conocía, ¿por qué le va a estar dando beso? Pero a eso me acostumbraron, entonces a todo el mundo saluda, de beso. Y era así. Pero en la boca. De 10 minutos, eso de 3. Eso de 3, ¿cómo crees? Pero fue así como de toda la vida, así como que mi mamá nos enseñó a hacer eso y como que ella lo veía como mis hijos son bien educados. Sí. Yo o sea, ese punto me parece sí como bien intenso. Esta parte de, regresando primero como a lo de las niñas, a esto de los sacramentos, yo igual creo que sí es importante que busquemos una vida espiritual, o sea, sí es importante alimentar el alma, sí es importante alimentar el espíritu, pero la religión no es el único camino, sí, es decir, hay muchas ideologías, hay muchas otras formas de poder quizá no encontrar a un ser supremo, pero sí encontrarnos con nosotros mismos. Y finalmente eso, o sea, yo creo que más allá de si somos católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, bueno, las religiones que tú te quieras imaginar, creo que lo importante es como ser buenas personas, ¿no? O sea, ¿sí? Como tratar de ser gente elocuente, como tratar de ser gente, sí, respetuosa, gente amable, gente solidaria, no lo sé.
Pero a veces eso no ocurre y nos ocurre muchas veces, por más apegado que estés a la religión, eso de ser buena persona a veces no se da, ¿no? No. Ahorita estamos platicando de unas monjitas, ¿no? Exacto, y eso, y lo hemos visto en un montón de casos, ¿no? O sea, y casos así terribles, ¿no? De padres pederastas y demás. Pero no solamente la religión católica, es decir, en todas las religiones como que esto de la luz del mundo, de esa noticia de esta la iglesia de la luz del mundo. Exacto, ¿no? Que como una secta, o sea, terrible. Entonces, yo creo que es importante que respetemos sí las libertades y la capacidad de la gente para generarse un criterio. O sea, hay que poner un abanico de posibilidades y pues cada quien puede ir escogiendo, pero cuando imponemos, y ahí me preocupa mucho con los menores, las menores, yo creo que es peligroso, ¿no? Y aparte en eso de los 15 años y demás, es que siempre andaba buscando la fiesta. A veces también esa es la otra, ¿no? Creo que es una costumbre que deberíamos ir como medio desenmascarando, porque, a ver, seamos realistas, o sea, luego nos invitan a bodas, 15 años, bautizos, y nadie llega a la misa, o sea, que debe ser como el momento cumbre, ¿no? O sea, sí, o sea, precisamente como que ese tipo de, como decías tú, los sacramentos, ¿no? A mí el año pasado me tocó ser padrino precisamente de uno de nuestros primos, tu hermano, bautizó a su niña. Y pues pagamos la misa, que por cierto, conseguir misa fue todo un show. Y bueno, ya por fin conseguimos la misa, la pagamos. Y fueron los papás de la niña, fuimos mi esposa y yo. Y por ahí creo que la abuelita y una amiga de mi primo. Y ya, en la iglesia totalmente vacía, hasta había un loquito del centro en la iglesia ahí acompañándonos y nada más. Entonces, pues precisamente eso es de por qué como que todavía tenemos esta idea de que tenemos que hacer, por ejemplo, una gran fiesta de 15 años. En el caso de mis hijas, pues ya una de ellas ya se está acercando muy peligrosamente a los 15 años. Y, o sea, yo le he preguntado, o sea, ¿te gustaría a ti tener una fiesta? Ella dice que no. Mi esposa no tuvo 15 años y mi esposa creo que tiene como que una mentalidad muy práctica, muy pragmática. Igual yo, mi esposa cuando le dijeron, pues ya son tus 15 años, ¿quieres una fiesta o quieres...? No, yo quiero un viaje. Y fue por primera vez a Estados Unidos mi esposa a viajar y ella solita. Y digo, eso como que a la larga como que llena más de orgullo, es más inspirador. O sea, por ejemplo, decirle o sea, ella como su mamá, decirle a sus hijas, ¿saben qué? Pues yo a los 15 años me fui de viaje, me fui sola, hice eso. En vez de decir, no, pues yo armé mis 15 años y fue una borrachera. Una borrachera y mis tíos se pelearon. Y no... Sí, creo justo eso, porque sí, exacto, la gente no va a la misa, que tendría que en esencia ser lo más importante, pero en la fiesta estamos todos, y estamos así, full en la fiesta. Entonces, a mí me ocurrió, por ejemplo, que cuando sí me ha tocado igual como apadrinar, en una ocasión, creo que fue el último, el famoso sacerdote dijo, no, o sea, iba más gente a la misa. Y iba gente acompañándome y decía, no, solo el padrino. Entonces no dejó pasar a los demás. Y yo decía, pero, o sea, como que hay cosas que no cuadran ahí. Pero bueno, o sea, quizá eso deberíamos ir como checando, pensándolo y en efecto ver si las niñas o los niños necesitan, quieren, o sea, ese tipo de cosas. Y si son importantes también para nosotros, es decir, yo sí también creo y respeto a quien diga, sí es importante, sí es importante. Pero creo que habrá que ir midiendo, o sea, forzar creo que nunca. Como tú decías hace rato, a ver, gestionar la libertad, ¿no? De decir, a ver, ustedes son en la libertad de creer en lo que crean, pero no traten de imponer una ideología o incluso como hasta hacerte sentir, o tratar de hacerte sentir mal de, no vas a hacer tu primera comunión, no me interesa. Pecador. Ajá, sí. Entonces, ese tipo de cosas, y lo que te platicaba ahorita de los saludos. Sí, no, que va junto con pegado, ¿no? O sea, en esta cosa de, si mi hijo, o mi hija, tiene todo, bautizo, confirmación, primera comunión y demás, pero aparte es bien respetuoso porque a todo el mundo saluda de mano y de beso, ¿no? Y eso yo también pienso de repente que ya debemos como ir un poco desechando, ¿no? Esta cosa, ¿no? Saludas a las señoras de beso y ahora sí, entonces ni la conozco, ni me cae bien. Por ejemplo, te platicaba de mi mamá porque eso de alguna manera a mí me lo inculcó ya de grande y decía, o sea, pues no está tan chido ya yo andar besando a quién sabe quién es esa señora. Y luego lo peor es que lo empezaba a hacer con mi hija. O sea, mi mamá le decía, saluda hija, saluda, dale beso. Sí. No, ¿por qué? Entonces yo le digo a Pau, una cosa es ser respetuoso, porque para mí sí es importante que llegues y saludes, claro, pero con un buenas tardes y hasta ahí, o sea, no tienes que acercarte, darle la mano, darle un beso, abrazarlo, nada de eso.
si le quieres extender la mano, bien, pero ahí a algo más, ¿no? O sea, simplemente el respeto con un buenas tardes, buenos días, buenas noches, con eso tenemos, ¿no? Sí, justo, y es que eso implica, o sea, creo que ahora lo tenemos más consciente, el darle la mano a alguien, el acercarte, darle un beso en la mejilla o algo, implica un contacto físico. Y esta idea del respeto un poco, creo que un tanto equivocada de saluda, de beso y demás, y aparte no retomes a los mayores porque ellos saben lo que hacen, ha provocado un montón de abusos en los niños, y eso es bien preocupante, o sea, debemos decirlo, y hay que prevenir, o sea, es decir, también estos niveles de contacto físico pues van como dependiendo de la confianza, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta otras características de los niños y de las niñas, o de nosotros también como adultos, porque hay mucha gente a la que de verdad le incomoda el contacto físico, sí, a la que la de verdad le cuesta mucho, o sea, hay un montón de personalidades y que no estamos contemplando, y en esta idea de saluda, respeta, sea amable, es como sé cordial, por ejemplo, ¿no? Sí, hay un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Pero está desde a lo mejor lo más marcado, como decíamos, el saludo de beso. Pero me hiciste que recordar algo también de esta parte de, pues es que, o en nuestros tiempos nos educaron de los mayores son los que saben, tú no te metas, y pues eso como abrió la puerta a pues, muchos abusos, ¿no? Porque era, pues es que si yo no puedo contradecir a un adulto, pues a lo mejor para qué te digo que ese adulto me está agrediendo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas creo que ha cambiado mucho en la actualidad, pero creo que en mis tiempos o en nuestros tiempos sí era mucho de, no, usted cállese, sí, claro, él es adulto y respételo. Y ahora a lo mejor que, como te decía, eso a lo mejor está un poquito más marcado, pero ahora algunas cosas que son mucho más tenues y que a veces no alcanzamos a ver, que dice, pues a lo mejor tenemos en la mesa 10 niños y cada uno de esos 10 niños tiene una personalidad diferente. Y habrá uno que le gusta estar ahí platicando, 10 niños y en una convivencia quizá con adultos. Y a lo mejor de esos niños, a lo mejor uno pues ahí le gusta estar platicando con los otros y ahí está entretenido con lo que se platica. Y habrá uno que es así como que más retraído, claro, y simplemente no quiere participar. Eso no quiere decir que a lo mejor ese niño o esa niña pues sean groseros, claro, o simplemente pues hay que tratar de respetar nuevamente, como lo decíamos hace rato con la religión, pues a lo mejor habrá personas o habrá niños que pues, no quieran participar. Y también pues a lo mejor como responsabilidad de un adulto, pues siempre se dice de los niños no deberían estar conviviendo. Justo como que revolvemos los espacios, sí, también, ¿no? Y tenemos todo revuelto, o sea, es decir, ¿por qué tendrían que haber niños en fiestas para adultos, sí, ¿no? Sí, es decir, creo que eso también tenemos que ir midiendo, o sea, sí, a veces yo me he encontrado con el argumento de no tengo dónde dejarlos, pero ¿qué tiene de malo? O sea, está bien, o sea, quizá no tiene nada de malo, pero entonces no obligues al niño a que esté integrado a esta parte. Ahora, si no quieres que te interrumpan los niños o que se metan en la conversación de los adultos, pues no los tengas ahí, o sea, a mí me parece que es también, como tú dices, es práctico, es fácil, lo podemos ir evitando, pero a veces nos aferramos también en esta idea de repente un poco de que tenemos de la familia, ¿no? O sea, como muegan o unida de repente. Sí. A veces no respetamos individualidades y eso me parece grave, ¿no? Ahora, por ejemplo, cada vez ya hay como, afortunadamente yo creo, algunas cosas más marcaditas, por ejemplo, en las fiestas, en las bodas, ¿no? En las bodas que ahora ya no aceptan a los niños y yo he visto mucha gente que se ataca, ¿no? Que como que dice, pues si no invitan a mi hijo, yo no voy. Pero yo creo que está bien, ¿no? Sí, ¿qué opinas? ¿Cuántos videos no hemos visto en YouTube así de niños siendo atropellados por la novia o accidentes, pues? O sea, es decir, también es que hay que entender que hay diferentes momentos para diferentes tipos de convivencia, o sea, sí y bueno, también seguramente nosotros lo vivimos, ¿no? O sea, veíamos a nuestros papás, se enfiestaban y demás. Y bueno, a veces haces tu fiesta por aparte de niños, ¿no? Nosotros como los primos, había reunión de adultos y sabíamos que iba a haber baile, alcohol, lo que tú quieras. Y entonces, bueno, afortunadamente éramos muchos primos, ¿no? Entonces sí, estaba la fiesta de adultos, bueno, pues teníamos nuestro relajo, ¿no? Pero hay niños que no tienen como esa capacidad, no tienen como ese acompañamiento, o no tienen más primos, pues entonces está más gente con quien convivir y entonces ahí está como muy, muy complicado, ¿no? Sí, esta parte de que ahora, por ejemplo, sobre todo creo que yo lo he visto en bodas, de que ya no invitan a los niños, pues me parece precisamente como estar marcando una nueva costumbre, ¿no? Que a mí me parece adecuada, o sea,
a veces pues es el momento especial de los novios y así como decías tú, de repente se ve que hay un niño o una niña ahí metida en la víbora de la mar y ya tiraron a la novia, pues ya le arruinaron su momento y aparte luego el niño ya salió llorando y ya se volvió todo un caos. Pero a pesar de eso, otra vez volvemos con, pues si ya te están marcando esas limitantes, ¿por qué todavía te aferras, no? Porque también he visto, por ejemplo, ahora que ya son los famosos wedding planner, ¿no? Y entonces, pues ya no es directamente con el novio o con la novia, sino que llegan al evento, por ejemplo, como que yo llegara y, no, pues es la boda de mi hermana y voy a pasar con mi hija, pues es su sobrina, ni modo que no la dejen pasar. Y la wedding planner así, no, pues es que no se puede. La novia claramente dijo que no. Pues y se vuelve un mal momento, porque si ya te dijeron que no, ¿por qué te aferras a llevarlo, no? Sí, eso es importante. Y luego también hay que decir, ¿no? O sea, hay gente que trabaja, digamos, como de manera adecuada con la coordinación con sus hijos, o como un poco como el control de los pequeñinos, pero de repente hay personas que llevan a los hijos a la fiesta y el niño es un medio demonio de Tasmania o la niña, y ahí andan por todos lados y tampoco hay límites, es decir, tampoco se marcan a veces los límites y entonces, o sea, sí se vuelve un caos porque niño en fiesta de adultos, pero aparte niño descontrolado, niño sin límites, es peligroso, ¿no? Es muy, muy peligroso. Sí, nosotros como niños nos tocó todavía esa parte de que se enfiestaran nuestros padres y se tenían que acomodar 2-3 sillas de la fiesta para que nos durmiéramos ahí, ¿no? Por ahí hay una historia también de uno de tus hermanos, ¿no? Que se le prendió se le prendió un cohete por ahí y que te dijeron, no, y los papás enfiestados, es decir, estábamos en una fiesta de un pueblo y entonces estábamos ahí viendo el castillo de los pueblos, obviamente, y sí, de repente, pues empieza a volar toda la pirotecnia y mis papás bailando por allá, nosotros viendo el castillo y le cae a mi hermano un cacho de brasa del castillo. Sí le quemó, no fue tan grave, pero sí le quemó. Entonces vamos y le digo, oye, papá, no tienen nada, ni siguieron bailando. Quemadura de tercer grado al pobre niño. Yo me acuerdo que esa vez sí corrí a la farmacia y yo creo que algo le compramos al hermano, pero bueno, pues ya, o sea, así nos tocó, pues. Y creo que, o sea, pues también eran otros tiempos. Sí. Era un pueblo, y eran como las 10:30, 11 de la noche, ¿no? Y dos chamacos menores de edad fuimos a la farmacia que estaba como a 10 minutos caminando de donde estábamos. Regresamos en la noche, no pasó nada. Pero ahora eso no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo. Y en este tipo de cosas también luego de los pueblos, pues hay como que hay unas ideas como más arraigadas a veces. Fíjate que yo me acuerdo mucho de esto del respeto y de estos usos y costumbres. En mi familia paterna, ¿no? Todos a mi abuela, la mamá de mi papá, todos le decían mamá, ¿no? Era mamá Beta, ¿no? Y yo la quiero mucho, la quise mucho, ya falleció mi abuelita, pero y la respetaba, o sea, de verdad, genuinamente le tenía respeto, y decía, pues mi abuela es la mamá de mi papá, pero para mí, esa idea de decirle mamá Beta no me cuadraba, porque decían, dile a mamá Beta, no, pero ¿por qué? Si mi mamá está aquí al lado, yo tenía como 6 años más o menos, y eso fue un problema de muchos años, o sea, todos mis primos, todos, nadie decía mamá Beta. Yo nunca le dije mamá Beta. Mis hermanos tampoco. Le decíamos abuelita. Y ella como que tampoco lo sufría mucho. O sea, ella como que decía, bueno. Le valía. Ajá. Pero la familia era así de... Se infartaba. ¿Por qué no dice mamá Beta? Y yo decía, bueno, pero pues no, o sea, no me nace, no creo que sea una falta de respeto no decirle así. Pero había como un estándar, ¿no? Y entonces... Finalmente mis hermanos y yo rebeldes, y aparte mi papá nos dijo, no pasa nada, ¿no? Respaldados dijimos, pues le decimos abuelita. Pero a muchos otros niños sí pueden ser como decir, no, a ver, haz esto, se tiene que hacer así. Y es cuando empiezan los problemitas. Pues creo que justo a nosotros que nos ha tocado como vivir esa parte del pueblo, o sea, porque cuando vamos para allá, para el pueblo, pues te das cuenta de que hay como que ciertas costumbres muy, muy marcadas, ¿no? Yo cuando viví... mis primeros, que será 4 años, vivimos también en un pueblo. Uh-huh. Y ahí teníamos un vecino de al lado que esos eran de sus señores todavía como que bien de la vieja escuela. Y recuerdo que igual todos sus hijos, sus nietos llegaban y los saludaban de beso en la mano. Uh-huh. Así como que el padrino. Y pero como que entre más nos acercamos al pueblo, pues como que hay más esas tradiciones, ¿no? Uh-huh. Pues desgraciadamente...
se han tenido que poner leyes precisamente como para que no se casen niños, ¿no? Ajá, porque eso. pues en el pueblo como que era muy común de que ya llegaban a cierta edad y pues ya está en edad de casarte, cámbiala por 2 guajolotes. Sí, y ya. tráete un adote y acá y otra cosa que me sorprende de los pueblos, que insisto, pues son a lo mejor tradiciones y se respeta, pero a veces, por ejemplo, no sé cómo pueden armar fiestas tan grandes, pues sabiendo que a lo mejor pues las condiciones económicas no están para realizarlas, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo he visto así videos en YouTube así de varios youtuberos que luego van, por ejemplo, a Oaxaca o a Tlaxcala, no sé, diferentes pueblitos en cualquier parte del país, que de repente es, no, pues es que había una boda, pero pues, la tradición es de que es una boda de 5 días. Y el primer día da de comer el novio, la familia del novio, el segundo día los padrinos y así va. Y luego como que cada quien, o sea, creo que a lo mejor no sienten tanto el golpe económico porque todo el mundo apoya, ¿no? Pero sí es de que no, pues ya le llegaron los regalos a los padrinos y les llevan así como que 2 botellas, 3 cartones de cerveza, una pierna de res. Se ve así como que, bueno, son costumbres o son usos y cada quien, pero yo digo, pues a veces a lo mejor, sobre todo por el tema económico lo veo yo, pues a lo mejor si hubieran invertido ese dinero en otra cosa, pues a lo mejor los primeros 2 años de matrimonio hubieran estado más holgados, ¿no? Yo también eso pienso. Y sí hay como dos como hacer la diferenciación, porque sí, en efecto, hay fiestas que son como colectivas. A mí me tocó que en el pueblo de mis papás, o sea, lo que luego se hace ahí es que, o sea, sí, supongamos para las fiestas patronales, ¿no? Hay un mayordomo y un grupo que lo respalda, sí, ¿no? Y entonces se cooperan y luego le piden al pueblo y cooperan. Y al otro año si le toca, o sea, de cuenta, si tú llevaste este año una caja de cervezas para que saliera a la fiesta y al otro año te toca a ti ser el mayordomo, pues al que le llevaste, como que en correspondencia te regresa como el favor. Yo pienso que un poco se equilibra todo, ¿no? Ajá. Está bien, pero la cosa es que sí priorizamos a veces la fiesta por encima de otras necesidades, ¿no? O sea, nos pasa que de repente no tenemos para salir la quincena o para salir el mes, o ahí andamos con muchas carencias y decimos, no, pero la fiesta de mi hijo de los 3 años o la boda se va a hacer y va a ser vamos a tirar la casa por la ventana. Y ahí hay una cosa que sí nos pasa, creo que sí es mucho de los mexicanos, porque sí somos muy fiesteros. Sí. Es decir, y sí, por la fiesta dejamos muchas cosas, entonces inclusive dejamos de priorizar otras necesidades, como bien dices tú, Omar, y le damos, nos dejamos llevar por la fiesta y ya luego, o sea, haces la fiesta y toda la semana estás sufriendo porque no tienes dinero, ¿no? Entonces, sí, bueno, justo ahorita estamos en un mes, pues, que es marcado típicamente por las fiestas, ¿no? El famoso Guadalupe Reyes, y pues cada vez vamos así recorriendo la fecha de inicio del Guadalupe Reyes hacia atrás, ¿no? Porque tan solo nosotros como ejemplo, las 8 días tuvimos fiesta aquí y ayer volvimos a tener... Andamos enfiestados y sin dinero. Y todavía vienen más fiestas, ¿verdad? Pues que viene también lo de la Virgen de Guadalupe, que es otra costumbre, otra tradición. Bueno, que, o sea en particular creo que nosotros no la tenemos marcada, ¿no? Estoy aquí diciendo que vamos a festejar a la Virgen. No, vamos a tener unos tamalitos para la Virgen. No, o sea, pero pues, de alguna manera, pues estaba escuchando ayer en la radio que, por ejemplo, pues, sí, en algún lugar de aquí de la familia van a llevar tamales y estaban diciendo, no, pues a mí me tocó llevar los desechables. Entonces, quieras que no, sí, como claro, que está presente ahí la festividad, más aparte todo lo que es Navidad y Año Nuevo. Que, por ejemplo, en alguna ocasión, hace como 2 o 3 años, dije, esta Navidad quisiera yo que la recordara mi familia, como que estuvimos nosotros 4 que somos la familia. Y, o sea, porque yo de repente sí soy de esas personas que a lo mejor ya o sea, la Navidad me gusta, pero a veces no me gusta convivir con cierta persona, ¿no? Pero como que toda la familia se debe de juntar, claro, y dices, pues no, o sea, me la paso mal a veces con esta persona, claro, y no quiero verla. Entonces esa Navidad dije, no, esta va a ser una Navidad especial y nos vamos a juntar nada más mi familia y yo, o sea, mi esposa, mis 2 hijas y yo. Entonces nos fuimos a un hotel ahí en Reforma, un hotel bonito, pasamos ahí la noche y cenamos, fuimos a comprar hamburguesas al Chili's. Pero yo digo, ojalá a mis hijas se les quede el recuerdo como a mí se me quedó,
que a lo mejor no fue una Navidad tradicional, porque Claro. no está toda la familia, no está el pavo, la gran cena, pero convivimos, creo que nos la pasamos bien, y ese es el tipo de cosas que dices, pues a lo mejor no forzosamente la costumbre o la tradición debe ser que estemos todos sentados, digo, ahorita soportando, ¿no? ¿no? Claro. Porque justo una de las cosas que veo más ahorita en TikTok es precisamente que lo hacen en broma de, pues, ¿qué te toca para la cena navideña? Ay, no, yo no quiero poner nada. 500 pesos, ¿cómo que 500 pesos? Y siempre hay como que esa discusión, esas ciertas peleas entre la familia, pero todo con el afán de que nos tenemos que reunir en familia, ¿no? Porque eso dicta la tradición y de eso se trata la Navidad. Y justo ahí creo que sí tenemos que hacer como conciencia, ¿no? Es decir, yo también, por ejemplo, a mí también creo que esta es mi época favorita, ¿no? O sea, porque sí sientes ese espíritu navideño y de unión y de paz. Pero desde hace también años he dicho, a ver, no me voy a desbordar, o sea, no me voy a desbordar en gastos, no me voy a desbordar en esto, no, para que sea así como de, Navidad, ropa, adornos, y me sigue gustando, o sea, y tengo ahí mis adornos y toda la cosa, me voy a poner ya en modo señora Navidad en estos días y voy a adornar la casa. Vamos a tener un nacimiento aquí, pero antes sí, o sea, la cuesta de enero, yo la padecía porque me enfiestaba y gastaba y decía esto sí, y claro que sí, porque es Navidad, y claro que sí, porque es diciembre, y cómo no, si es fin de año, y al final estaba yo ahí ya muy gastado al final, entonces creo que eso debemos ir midiendo nuestros gastos, midiendo nuestros límites y demás, para que en efecto la temporada pues sea buena, ¿no? Porque luego sí termina todo muy, muy descompuesto. Entonces ahí creo que es otra costumbre o estas cosas, estos procesos familiares, ¿no? Que debemos ir como cambiando, o sea, es decir, claro, o sea, qué bueno que a lo mejor me parece bien, bien padre que tú hayas dicho, o sea, esta Navidad la voy a pasar con mi núcleo muy cerrado, porque está bonito, ¿no? Pero luego la gente dice, no, qué amargados, no quieren convivir, ya no quieren ser de la familia. No, no es eso, es que hay necesidades diferentes y debemos respetar, porque luego esa gente es como, sí son los bichos raros de la familia. No, solo tiene otra mente, otra ideología, pues. Sí, y digo, va a haber momentos en los que, y tú sabes, tú me conoces que yo soy mucho de estar con la familia extendida, claro, ¿no? Estar con los primos, y me gusta y lo disfruto mucho, y muchas veces yo soy el promotor de esas reuniones para que estemos todos juntos, pero hay ocasiones en los que dices, a ver, mis hijas, o sea, quiero que disfruten esto, mis hijas, que lo recuerden. No sé si tú recuerdes Navidades de cuando estuvimos juntos así de niños, pero yo recuerdo, y a lo mejor la recuerdo porque tenemos una fotografía que todavía estábamos en el pueblito que les decía hace ratito, cuando los primeros 4 o 5 años de mi vida los vivíamos también en un pueblito. Y era un cuartito así muy pequeño, creo que más pequeño de donde estamos aquí grabando. Y tenemos una foto así, está el pino navideño, y estamos mi hermano, tú y yo sentados ahí enfrente del pino navideño. No recuerdo a lo mejor esa Navidad, pero recuerdo mucho esa foto y digo, o sea, qué bonito que queden esos recuerdos. Hay otra Navidad que estábamos en la casa. En ese entonces creo que tanto tus papás como mis papás vendían cohetes. Y estábamos ya el otro día, me imagino que era 25 o primero, y estábamos igual, no recuerdo a tus hermanos, pero sí recuerdo a mi hermano, a ti y a mí. Estábamos ahí como que viendo la tele, caricaturas, me parece que una caricatura del Grinch, y de repente que se empieza a escuchar. Yo pensé que estaba cayendo como les he dicho, mis papás viven en un edificio. Pensé que estaba cayendo como una escalera por las escaleras del edificio. Y ya cuando al poco rato suben nuestros papás y que se quemó el puesto de cohetes. Bien quemados, ¿no? No les pasó nada. Afortunadamente. Pero se les quemó su puesto de cohetes. Entonces, ese tipo como de recuerdos que yo tengo como con la familia, digo, creo que a lo mejor no los he generado con mis hijas, y por eso en ese momento dije, ¿sabes qué? Que esta Navidad, ojalá la recuerden gratamente. Y es que ocurre también que, o sea, hay muchos tipos de familias. Nosotros ya lo hemos comentado aquí. Bueno, pues nos sentimos como bien afortunados de la familia que nos ha tocado, ¿no? Porque creo que tampoco hay un recuerdo malo. O sea, nunca, yo no recuerdo, por ejemplo, una pelea o algo así. No, nunca ha habido. No. O sea, todos son como, sí, de la fiesta y sí demás, pero nada. O sea, pero sí hay familias que al final sí se pelean, o sea, al final sí termina todo muy mal. En cara varias cosas. Exacto, ¿no? Y entonces se pelean los terrenos. y termina todo muy mal. Pero creo que también esta parte
que tenemos como de la familia que tiene que estar unida, que ya lo mencionábamos un poquito hace rato, invalida a veces las personalidades de cada integrante de la familia. Sí. Y creo que eso es algo que también tenemos que ir cambiando. A ver, hay gente extrovertida, hay gente introvertida, hay gente que a lo mejor no le gusta el contacto físico, hay gente que quizá se cansa, hay gente que quiere leer, hay gente... Y entonces eso es lo que tenemos que respetar. A veces nos ocurre a mí que cuando estamos en las reuniones familiares, de repente es así como de fiesta, todos tenemos que estar contentos, todos tenemos que entrar al desastre, y quien no, estar tomando. Exacto, y quien no, le vamos a cargar como carrilla. Y de repente ese tipo de dinámicas creo que no están tan chidas, o no son tan sanas, pues, porque entonces, a ver, si alguien ya a lo mejor hizo quizá el esfuerzo, dijo, oh, vamos a la fiesta, a la convivencia, todavía que quieras que a fuerzas se integre a tu relajo o justamente lo que tú dices, y si no te enojas, o sea, creo que eso también debemos de irlo cambiando y sí respetar, o sea, respetar cada personalidad, respetar los intereses, respetar las ideologías, respetar las opiniones, ¿no? Entonces, o sea, si queremos de realmente hacer familia, creo que tendríamos que estar conscientes que la familia es muy diversa, o sea, no todos somos iguales. ¿Y por qué entonces a veces queremos tratarnos a todos de la misma manera cuando no es así? Entonces creo que eso es una cosa que como sociedad tenemos que ir considerando y tenemos que ir como trabajando en esa parte del respeto. Sí, justo la palabra clave es respeto. Vivimos hoy en día una sociedad muy polarizada y desde mi punto de vista, pues las grandes mentes que dominan el mundo, pues han provocado eso, que haya una polarización, que no haya respeto, que haya opiniones muy encontradas y que no haya una zona intermedia donde haya un diálogo. Y eso está mal, o sea, me parece que está mal porque, pues de alguna manera, como decíamos hace rato, a lo mejor puedo respetar y no a lo mejor debo de respetar a lo mejor tu tradición de que si quieres que tu descendencia esté apegada a la religión, perfecto. Pero de ahí a que tú me quieras involucrar, pues ahí hay una línea y hay que respetarla y hay que dialogarla y lo podemos platicar y a lo mejor tú me tratas de convencer de por qué es buena tu religión y yo puedo decir por qué no, pero siempre en una línea de respeto. Claro. El problema es que ahora es, no, Alejandro, es que tú estás mal porque estás fuera de la religión y yo estoy bien porque, y no encontramos ese punto intermedio, como que hay un choque forzosamente. Sí, y creo que en esta parte también, o sea, esto de los famosos valores humanos o valores sociales, sí hay que también entender que se están como redefiniendo constantemente. Es decir, lo que nosotros entendíamos en nuestra generación por respeto ahora ha cambiado. O sea, es decir, hay otras cosas porque sí, en efecto, en nuestros tiempos y a lo mejor de nuestros papás, la palabra respeto era cállate, no digas nada. Sí. O sea, eso es respeto. Ahora no, ahora respeto es, a ver, pon límites quizá, ¿no? O sea, sí. Escucha, no agredas, pero ya no es quédate callado, o sea, ya no es sométete, porque creo que eso ocurría, o sea, a veces se entiende respeto con sometimiento, ¿no? Y eso me parece bien grave. A veces se entiende, por ejemplo, solidaridad con forzar a alguien a fuerza que te ayude. O sea, también nos hemos encontrado como... Hay familias, o he visto casos donde échame la mano y hay gente que se está tratando los dedos porque dice, es que tengo que dar dinero para tal cosa en mi casa o para tal hermano, tal cosa que... Y de repente pregunto, ¿tienes? No, no tengo dinero, pero eso me están diciendo porque si no, no soy solidaria con la familia. Pues no, o sea, creo que tenemos que ir como checando y esa parte, es decir, los valores tienen que irse redefiniendo porque los tiempos van cambiando y pues las personas vamos cambiando, entonces esa parte creo que no deberíamos de aferrarnos y justo lleva a lo que tú dices, ¿no? A veces a la polarización, porque ya hay gente que dice no, es negro, hay gente que dice que es blanco y lo que pasa es que pues el mundo está polarizado y bueno, nada, hay que verlo, o sea, cuántas guerras tenemos en el mundo actualmente, cuántos conflictos diplomáticos y demás, pero sí, o sea, sí hay puntos de vista muy polarizados y lo podemos ver a nivel global, pero también es a nivel familiar, ¿no? O sea, los típicos hermanos que, no sé, a lo mejor se pelearon alguna vez y ya son irreconciliables, por ejemplo, ¿no? Hay familias que ya no se hablan, a lo mejor habría que ver dónde estuvo la polarización y dónde no encontraron el punto medio para dialogar. O sea, cuando decimos solo es negro o solo es blanco, creo que ya, o sea, ya perdimos porque ya se pierde la capacidad de poder encontrarnos. Sí, y nuevamente, o sea, decirlo aquí es bien fácil, llevarlo a la práctica es complicado, pero a lo mejor siempre el primer paso va a ser el que seamos conscientes de que tenemos ese problema. Yo creo que puedo decir abiertamente que a veces a mí me cuesta
verbalizar que hay un problema. O sea, a veces prefiero alejarme. Porque a veces como que evito esa confrontación, ¿no? Y yo sé que no está bien, a lo mejor sí es de, ¿sabes qué? Pues a mí me molestó esto y esto, y dialogarlo como personas civilizadas. Pero a veces cuando ves que la contraparte a lo mejor no es tan civilizada, pues dices, mejor me alejo, ¿no? Para evitar la confrontación. Pero creo que es bien importante que sí lleguemos a puntos de diálogo, porque si no, la otra parte, la otra opción, pues es esta polarización que no veo yo adecuada. E insisto, a mí me parece que pues las grandes mentes que mueven este mundo, o sea, desde los políticos, o sea, ya desde mi punto de vista, el sexenio pasado, pues se basó mucho en esa polarización desde el inicio de decir vamos a dividir a fifís y a chairos, y hizo que se polarizara el país. Pero también, por ejemplo, en Estados Unidos se está viviendo, o sea, de los están a favor o en contra de Trump, los que están a favor o en contra de los migrantes, los que están a favor o en contra de Israel. O sea, en todo el mundo se está polarizando. Entonces, pues nos hace falta diálogo. Sí, porque tampoco el mundo es nada más que se divide entre gente buena y gente mala. Exacto. Es decir, en algunos momentos pues nos va a tocar ser el malo de la historia, por ejemplo, ¿no? En algún momento vamos a lo mejor no actuar de la mejor manera, pero bueno, hay que generar como este tipo de intercambios. Sí, yo también lo veo muy preocupante en esto, que dices de la polarización en otros países, pero también de esto de querer imponer nuestro punto de vista sobre el otro. Yo creo que el conflicto es bueno, o sea, el conflicto es importante, ¿no? A veces sí lo oímos porque a veces podemos como explotar. Sí. Y ahí hay que como un poco, yo pienso que sí tratar esto de verbalizar lo que tú dices, verbalizar de manera asertiva, de manera adecuada, porque, sí. A ver, creo que otra cosa que también tenemos es una costumbre, no te enojes, siempre nos están invitando muchos años a reprimir nuestras emociones, y a veces decimos la típica pregunta, ¿cómo estás? Bien, aunque no estés bien, ¿no? Sí. Pero lo hemos aprendido, ¿no? O sea, tendríamos que aprender a verbalizar y decir, y esta importancia que tiene el que podamos sí verbalizar lo que sentimos, o sea, y decir, a ver, no todo el tiempo estoy contento, no todo el tiempo estoy enojado, a veces estoy bajoneado, a veces estoy estresado y demás, pero eso tampoco nos enseñan, o sea, es decir, como es una costumbre del mexicano que hizo de nuestra sociedad decir, bueno, está bien, y eso tampoco es, o sea, justo eso nos lleva a otras complicaciones, nunca decimos exactamente lo que sentimos, o a veces puede que no sepamos expresarlo. Luego entonces la otra persona no se entera cómo nos sentimos, no hay diálogo y ¡pum! Polarización. Entonces creo que ahí esa parte hay que trabajarla todas y todos mucho. Hay que estar como bien atentos a nuestro propio ser, lo que hemos dicho muchas veces, ser conscientes de nuestra propia persona para poder decir, ahorita sí andamos chidos para platicar, o mejor no, a lo mejor dices, y está bien, ahorita no quiero confrontación, luego lo platicamos, ¿no? Sí, vámonos relajando. Vuelvo a insistir que es bien fácil decirlo, y lo digo por mí, o sea, a veces aquí me lleno la boca diciendo consejos y todo eso, y luego digo, pero realmente los aplicas en tu vida. Como que me he dado cuenta que llevo a lo mejor como 1 mes o 2 meses como tratando de llevar una vida más tranquila en cuanto a mis emociones, y luego digo, esto me hizo enojar, pero a ver, ¿por qué me hizo enojar? Y trato de entender por qué me hizo enojar. Y a veces no encuentro la respuesta, pero trato o sea, porque a veces el problema es como que algo detona, pero no sabes exactamente qué. Y como no sabes canalizar la emoción, pues a lo mejor contestas feo a alguien, o como que ya te molestaste. Y bueno, yo lo que he visto ahorita en este último mes es tratar de entender un poquito más las emociones, porque pues a veces parecemos como animalitos, ¿no? Que nada más vamos ahí por la vida, pero sin entender que tenemos esa capacidad de razonar y que debemos de llegar al fondo de las cosas. Y a veces habrá cosas que nos pueden detonar como a lo mejor una emoción negativa, pero a veces yo incluso puedo como que percibir que no sé exactamente qué fue lo que me hizo enojar, pero ya traigo así como que ese enojado. Pero como no sé, o sea, como que yo nomás traigo ese sentimiento, y a lo mejor si algo me hizo enojar allá afuera, que no sé exactamente qué, y pudiera llegar aquí contigo, y a lo mejor tú me hablas bien, y a lo mejor yo te quiero contestar mal y digo, ¿por qué me estoy desquitando con él? Y a veces pues te desquitas con las personas más cercanas, ¿no? Que a lo mejor tu pareja, tus hijas, y eso pues no está padre. Entonces habría que, como seres racionales que somos, tratar de entender
de dónde viene esa emoción, que a veces es muy difícil, Sí. pero lo que sí debes de hacer o poner un alto es pues no afectar a los demás por los demonios que traes ahí tú cargando, ¿no? Sí, creo que hay algo que a lo que estamos muy acostumbrados y que debería cambiar es a no invertirle tiempo a nuestro trabajo personal. O sea, sí, eso es algo que hay que cambiar. Sí tenemos que invertirle nosotros, o sea, sí podemos ir a terapia, o sí podemos leernos un libro de autoanálisis, o sí podemos hacer este ejercicio de detenernos, ¿no? Y eso antes no estaba tan promovido. Creo que ahora cada vez más somos las personas que acudimos como a estas herramientas, ¿no? Para poder como bajarle, porque creo que es algo que no nos enseñaban en otras generaciones, pero que tenemos que ir aprendiendo, es decir, el trabajar con nosotros mismos en nuestro espíritu, en nuestra tranquilidad, en nuestra paz, en nuestro autocontrol, es importante, no necesariamente como lo decíamos hace rato, no con las religiones, pero sí es importante con nosotros mismos autoconocernos. Creo que eso es como la clave, o sea, empezar a autoconocernos. A veces nos cuesta trabajo, por ejemplo, decir quién soy o definir nuestros defectos. Nos ha pasado, tuvimos un capítulo de eso y nos fue difícil, ¿no? Nuestras cualidades, o sea, eso habla un poco de que pues, medio andamos perdidos, o sea, de que sí tenemos que seguir trabajando. A lo mejor no que estemos perdidos, pero que hace falta trabajo. A mí también me cuesta de repente mucho eso, ¿no? Entonces, como mirarnos a nosotros mismos, como analizarnos, eso creo que hace falta mucho, que estemos como conscientes de nuestro propio ser. Es que justo algo que se ha vuelto costumbre en esta vida moderna es el estar 100% ajetreado, 100% estresado, y ya no tenemos tiempo de la reflexión. Sí, sí. Las viejas culturas pues tenían como que espacios de reflexión, claro, ¿no? Y eso pues nos permite autoconocernos, hacernos preguntas relevantes, identificar nuestras emociones. Pero insisto, la costumbre hoy es estar siempre ocupado, siempre estresado, siempre llegando tarde a mí me pasa así como que de repente digo, ¿qué sigue? Bueno, ya de aquí nos tenemos que ir para allá y ya vamos tarde, siempre vamos tarde. Sí, entonces, a veces falta ese espacio de reflexión y es interesante o es bonito cuando te das esos espacios porque te das cuenta que nunca vamos a encontrar todas las respuestas y que te van surgiendo nuevas preguntas y preguntas cada vez más interesantes. Pero eso es lo bonito del ser un ser pensante, ¿no? Que se detiene a veces, ¿no? Ajá, sí. No, y de hecho hay, o sea, libros que hablan de estos autores que hablan de cómo, por ejemplo, estos procesos de globalización y de capitalismo y demás, más cosas como sociológicas, nos meten en esta dinámica, ¿no? De estar consumiendo, viviendo muy rápido, deseando un montón de cosas, y creo que sí tendríamos que entrarle como por esa parte, ¿no? O sea, como en la reflexión, ¿no? Porque justo en eso también nos encontramos otros temas en los que creo que tenemos que ir cambiando. Ya lo hemos dicho, nosotros aquí tratamos de hacer un esfuerzo, no somos perfectos, obviamente se nos bota luego la canica, sí, o sea, sí. Decimos aquí, ay, no, sí, no, claro que no, o sea, igual nos enojamos, igual perdemos el control, igual, pero hay que estarlo, creo que verbalizarlo, tú lo decías en el capítulo anterior, nos sirve mucho, o sea, desde como que estarlo aquí platicando, de repente dices, sí es cierto, y mira lo que estoy diciendo tan bonito y yo luego no lo aplico, entonces creo que eso es una parte importante, ¿no? Y esta otra cosa que también quiero que pongamos como sobre la mesa, Omar, es esto de justo, ¿no? A veces nos cuesta, ya la regué, ¿no? Y me cuesta como ir y decir, bueno, ya la regué, discúlpame. Sí, o sea, eso es como una cosa que nos ha costado mucho trabajo. Y creo que sobre todo a los hombres en este sentido, o sea, porque ahí viene otro tema, ¿no? Los roles de hombres y de mujeres, ¿no? O sea, que nos han dicho que se deben cumplir y que también nos meten en un montón de encrucijadas, ¿no? Porque ese tipo de roles ya nos están delimitando, ¿no? O sea, nos delimitan un tipo de personalidad o un tipo de cómo ser hombre o cómo ser mujer, y quién sabe si existan tantas esas formas, ¿no? Sí, vamos heredando esos comportamientos y esos roles, esos estereotipos. Creo que tratando de adaptarlos a los tiempos, adaptándonos también a que pues ya no somos unos cavernícolas, que somos personas racionales, que hemos estudiado y que no podemos tener comportamientos que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿no? Sin embargo, pues sí vamos heredando algo, ¿no? Claro. Ayer platicamos precisamente de cómo un familiar de mi esposa pues estaba así como que muy acostumbrado a que pues, era totalmente de la vieja guardia, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Que era de, pues a mí me tienen que traer aquí mi comida y bien caliente, y si no está bien caliente se las voy a regresar. Sí. ¿Y a quién se la regresaba? Pues a su esposa, ¿no? Obviamente, pues eso ya no lo ves en la actualidad, o a lo mejor ya no lo ves tan frecuentemente, ¿no? Claro. Pero
pues antes eso era la norma, ¿no? De que la mujer era la que te tenía que atender y estar ahí al pendiente de tus necesidades. Por ejemplo, en el caso mío con mis papás, mi papá en ese aspecto, pues era también así de, pues me tienen que atender, pero no de alguna manera grosera. Exacto. O en la mayoría de los casos no grosera, aunque sí a lo mejor había algunas actitudes de repente ahí groseras, pero se seguía este rol o este patrón de la mujer tiene que atender al hombre. Tú sabes que en la casa nuestra abuelita materna vivió mucho tiempo con nosotros, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano y conmigo. Y, por ejemplo, algo que siempre tengo marcado es, de repente yo decía, pues agarro mi plato y lo voy a lavar. Y mi abuelita no nos dejaba lavar los platos. Así estaba ella, decía, no, pues eso me toca a mí. O sea, no, los hombres no pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, como que ese tipo de cosas, a lo mejor pues yo podría haber seguido como ese mismo patrón, ¿no? Decir, no, pues yo no lo voy a lavar. Sí. Pero como que todavía hay de repente como ciertas cosas marcadas de ese tipo de roles, ¿no? De que, ¿a poco tú haces el quehacer? ¿O a poco tú no lo hace tu esposa? No. O sea, y tengo que ser claro, o sea, mi esposa, la verdad es que es una de las cosas que también creo que deberíamos de cambiar. Mi esposa trabaja, o sea, su trabajo, y pues, es un trabajo que le quita mucho tiempo, y aparte es la que pues ve en la gran mayoría los temas del hogar, y es algo donde yo debería estar más involucrado, ¿no? Sí, es que también, o sea, lo que tú decías, no es tan fácil, o sea, si nos insertan como un chip, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho esta parte así también de vivir en la casa, como somos puros hombres, bueno, puros hermanos hombres, solo mi mamá, sí hubo un tiempo en donde ya también la mamá dijo, a ver, ya, sí, todos se ponen a hacer su quehacer y demás. Creo que ahí no tenemos tanto tema, pero yo me acuerdo mucho que sí era mi mamá y mi papá siempre fueron a hacer, tú échale ganas, y todo porque tú vas a mantener una familia, ¿no? Esa era una idea que también nos metieron mucho. A ver, vas a ser el hombre, tú vas a mantener la familia, tú esto, y es una cosa que a mí en lo personal me ha costado mucho. Y mira, ni siquiera tengo ni siquiera tengo pareja mujer, pues, y no tengo que mantener. Pero me cuesta mucho, todavía está como guardado esa idea en la cabeza y es como, no, tú sé proveedor, no, tú da esto. Tú. Y entonces luego nos metemos como en esta onda de muchas presiones para poder querer. Y hay gente que de verdad no lo requiere, o sea, de repente mi pareja dice, a ver, relájate, o sea, cada quien tiene su lana y demás. Pero eso me ha costado mucho, o sea, es una cosa muy compleja, o sea, el cambio de roles, ¿no? O sea, ahora yo veo más familias en donde quizá la mujer lleva la batuta económica, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Pero y a lo mejor también faltaría que una mujer llevara la batuta de la dirección de la familia. Eso sería excelente que fueran las dos personas, o sea, si las dos partes de la pareja, mujer, hombre, 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 mujer, mujer, lo que tú quieras. Pero que sean igual más equilibradas, ¿no? Porque sí, en esta cosa de, ella es mujer y no puede hacer esto, o él es hombre y no tiene que hacer esto, ahí también nos volvemos a meter el pie como sociedad. Ahí creo que sí estamos evolucionando, yo creo que de forma avanzada, o sea, en esta parte de a lo mejor ya quitarnos esos estereotipos. Sin embargo, en la parte, yo creo que todavía tenemos una gran deuda con la mujer en la sociedad. Claro. O sea, a nivel de que, por ejemplo, en los puestos de trabajo todavía siguen percibiendo menos ingresos a pesar de que están haciendo lo mismo que el hombre. Ahí sí como que hay una gran deuda. Y lo peor es que en estos aspectos de que pues en la mayoría de los casos, además de que tienen el trabajo, luego todavía tienen que llegar a casa a cubrir como que los roles que le tocan de la mujer. Yo decía hace rato que a lo mejor vamos avanzando en un camino correcto porque creo que por lo menos de los hombres que yo conozco, que somos varios en la familia, pues varios como de alguna manera estamos involucrados en las actividades. El otro día saliendo de aquí de grabar el podcast pasé con otro primo y estaba dando de desayunarle a sus hijos y a lo mejor muchos dirán, pues es lo mínimo que podría hacer si es el papá de los niños, pero nada más compréndanos que nosotros veníamos de un contexto donde por lo menos a mí mi papá ni una vez me cocinó, ¿no? Entonces claro. El que veamos a un hombre tan involucrado para nosotros, o por lo menos para mí, sí es sorprendente. Y digo, qué bueno, y es un ejemplo para personas como yo, que a lo mejor no estamos tan involucrados en ese tipo de actividades y que debemos de hacerlo. Y vuelvo a repetir, decirlo es mucho más fácil que hacerlo.
yo sigo aprendiendo en este camino. Y es que vamos paso a paso también, o sea, eso creo que es importante. Yo iba la semana pasada acudí a un concierto y el vocalista de la banda de repente en esta onda de ser como más empático con las mujeres había una rola, una canción que tenía como este tono machista un poco, ¿no? El grupo se llama Paté de Foie y la canción era Celoso Soy se llama, y entonces antes de cantarla dijo, le cambiamos la letra porque entendemos que puede ser agresiva para las mujeres, sigue siendo la misma tonada, dice casi lo mismo, cambiamos cositas que las pueden ofender. Se dirigía al público femenino antes de cantar y decía, pero estamos con ustedes, o sea, sí, no somos enemigos, denos chance de si estamos aprendiendo. Y me pareció bien interesante porque tenés como, a lo mejor esta parte de los hombres que hemos crecido con ese tipo de educación, ahí vamos, o sea, ahí la llevamos. Seguramente otras generaciones otras generaciones de hombres vendrán completamente deconstruidas o con todas otras ideologías, pero también a nosotros nos toca una generación bien importante, Omar, porque creo que somos la generación que está viviendo como la transición en muchos sentidos, en lo tecnológico, en lo político y demás, y en esta reconstrucción de lo que significa ser hombre o ser mujer, pues también estamos viendo la transición, es decir, creo que es una generación, a mí me gusta mucho la generación en la que vivimos, porque nos ha tocado vivir como lo antiguito y lo que es bien, lo nuevo, lo que viene, ¿no? O sea, como que podemos ver siempre este balance de, antes era así y ahora, o sea, y de seguro va a ser así. Entonces creo que en esta parte también de cómo redefinimos los roles de hombres y de mujeres, vamos paso a paso. De verdad, sí, yo quiero tomar esta cosa de no somos enemigos, sí somos aliados, pero ahí vamos, ¿no? Pero pues, a la vez pues, también somos torpes y vamos a tropezar muchas veces, y aunque a lo mejor digamos un discurso progresista o que suene a que somos muy seres pensantes, pues de repente vamos a decir algún comentario absurdo, tonto, pero nuevamente pues para eso está el diálogo, el hecho de que ahora en redes sociales, por ejemplo, esta parte polarizada que decíamos es, pues a lo mejor a una persona, a un hombre, se le soltó ahí un comentario y todo el mundo lo empieza a linchar, o las mujeres más radicales lo empiezan a linchar. Pues a lo mejor hazle ver mejor, trata de educarlo, y a lo mejor muchos dirán, pues no estamos aquí para educar cuando esa era parte o responsabilidad de él o de sus padres. Pero bueno, insisto, estamos aprendiendo en el camino. Yo creo, y lo mencioné en algún capítulo, que justo están ganando los discursos radicales. O sea, si ustedes se meten a contenidos en YouTube, en TikTok, de personas, o sea, las mujeres más radicales o los hombres más radicales, esos son los que van ganando el discurso, son los que dicen, no, sí, debemos de estar en contra de las mujeres, o no, sí, las mujeres feministas son unas feminazis. Pues no, o sea, debemos de darnos cuenta que estamos viviendo en una sociedad donde debemos convivir y donde hay que ver los hechos como son. O sea, las mujeres, insisto, durante mucho tiempo y hasta la actualidad están desempeñando roles que de alguna manera pues las ponen en un papel difícil, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que pues, tú tienes que ser madre, o sea, hasta la fecha como que nos sorprende, ¿no? La mujer que toma la decisión de yo no voy a ser madre. Claro. Pero ¿por qué no vas a ser una mamá? ¿Quién materno, te va a cuidar de grande? Pues ese tipo de cosas o ese tipo de comentarios son a los que se enfrentan la mujer. O una mujer que de alguna manera tuvo un matrimonio y luego ya pasó otro matrimonio y no, esa mujer dice no se queda con cualquiera y en cambio uno como hombre pues puede andar de aquí, de allá, de acá por todos lados, dejando hijos por todos lados e incluso a lo mejor a algunos casos se le celebra y se le ve bien de no, sí. Ese es el todas mías y anda regando hijos por todos lados. Pues ese tipo de cosas, insisto, a lo mejor son detalles mínimos, pero son a los que se siguen enfrentando las mujeres, son todavía de estos usos y costumbres que deberíamos de ir quitando y a lo mejor nosotros como hombres privilegiados, a lo mejor ir aportando nuestro granito de arena, ¿no? Sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Y también entender que, bueno, pues sí somos o sea, no somos hombres y mujeres, o sea, somos todos juntos, todas juntas. Creo que ahí entiendo la postura esta de como más femenina de no tenemos que educarlos o reeducarlos como hombres. No, o sea, no es su responsabilidad, pero es un trabajo de sociedad, pues, o sea, sí hay como que hacer, hay una chambita y creo que es importante que más allá de ver estas maneras de polarizarnos, veamos la manera en que como en conjunto podemos ir como evolucionando y entonces así quizá podamos tener entornos más bonitos. No sé tú cómo veas, primo, que ya vamos para ir cerrando, qué reflexiones nos podemos llevar de
episodio? ¿Qué te gustaría aportar al final? A ver, como de las cosas que me llevo, porque yo siempre aprendo mucho en estos episodios, pues esta parte de saber que va a haber cosas diferentes a tu manera de ver las cosas, a tus costumbres, y debemos de respetar. Quizá a mí, yo no soy muy fan de la religión, pero si tú aquí me empiezas a hablar de que vas a hacer tu primera comunión o que te vas a casar, lo voy a respetar y claro, no te voy a juzgar. Pero ya cuando tú tratas de a lo mejor sobrepasar la línea claro, que yo impuse, pues a lo mejor ahí sí ya podemos tener un problema. Entonces, respetar. Lo importante, como lo hemos mencionado hoy y en varios episodios, es no polarizarnos, porque cuando nos polarizamos, nos cerramos y ya no estamos abiertos al diálogo, ya no estamos abiertos a ideas, y sobre eso no se puede construir. O sea, sobre eso es claro, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón, y pues eso no nos lleva a cosas positivas. Sí, yo cerraría diciendo, bueno, hay que escucharnos entre nosotros y también hay que escucharnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. A veces no estamos escuchando voces interiores y no estamos también analizando qué nos está diciendo nuestra voz interior, ¿no? Es decir, nos dicen luego un montón de locuritas y que tendríamos que repensar. Entonces, conocernos, autoconocernos y escuchar al otro para poder dialogar. A partir de eso, creo que se pueden generar los cambios. A partir de encontrar el punto medio entre una posición y la otra, creo que es importante. Y claro, las cosas que decimos aquí de lo que pensamos nosotros que debería cambiar son nuestros puntos de vista, sí. A partir del análisis que hacemos del contexto en el que vivimos, y habrá quien diga, no, eso están medio loquillos, pero cada quien, o sea, es decir, exacto, justo es para, también hemos comentado, es como para temas que nos interesa poner sobre la mesa para que igual allá afuera, o sea, ustedes lo dialoguen, o allá afuera ustedes digan, a ver, ¿qué pasó con estos dos locos que andan diciendo que tenemos que cambiar costumbres y usos de nuestra familia? Bueno, no estamos diciendo que lo tengan que hacer a fuerza, pero denle una pensada, ¿qué tal que exacto, les sirve? Como que una reflexión y preguntarnos por qué. Y si al final de esa reflexión dices, no, pues lo voy a hacer porque me gusta y porque es la tradición y porque me la paso bien, perfecto, adelante. Claro. Pero detente unos minutos a preguntar por qué. A ver, ¿por qué es necesario que hago una fiestota? Hago una fiestota, porque es necesario que tenga que ahorrar un año para los 15 años y todo ese presupuesto se acabe en una noche, ¿no? ¿Por qué las cosas? O sea, porque, insisto, a veces el tema de que sea precisamente una tradición es, pues lo tenemos que hacer porque así claro, es la tradición, pero ¿te lo has cuestionado? Pues sí. Seguramente no, a lo mejor estás viviendo en automático y dices, es que solo así me lo enseñaron mis papás. ¿Y por qué vas de rodillas a la basílica? Pues no sé, es que toda la vida así ha sido. ¿Pero por qué? O sea, cuestiónatelo, ¿por qué? Sí, claro, porque los actos de fe también son, exacto, actos de fe, pero bueno, también no se va, o sea, no está peleado con que de repente los pensemos y podamos no, decir, insisto, claro. O sea, si después de la reflexión dices, pues porque me llena, porque sí, exacto, porque estoy en paz conmigo mismo, porque quiero agradecer, adelante, o sea, es totalmente válido, es perfecto. O sea, yo no quisiera dar el mensaje de que estoy en contra de la religión y que no debes de hacer todo ese tipo de cosas, pero sí estoy invitando a la reflexión, a preguntarnos por qué. Si después de esa reflexión y después de ese por qué tú encuentras paz en tu interior y tú dices que lo estás haciendo de forma consciente, adelante, perfecto. Pero sí, como que estamos buscando en estos espacios de diálogo, pues tratar de reflexionar como seres humanos. Va, que abren, pues sigamos platicando, sigamos charlando y ojalá podamos provocar que estas conversaciones vayan a sus casas o vayan con sus cuates, sus parejas, sus familias. Creo que ese es uno de los fines últimos, aparte de terapiarnos entre nosotros, que sí podamos decir, mira, tiene esta idea, vamos a charlarla. Perfecto, primo, pues vamos cerrando y así como lo acaba de decir Alejandro, pues estos espacios nos están sirviendo de terapia, por lo menos a mí, no sé a ti, también. Pero nos están sirviendo mucho este diálogo. Ese diálogo se retroalimenta con lo que ustedes nos pongan en los comentarios. Agradecemos de veras infinitamente a las personas que se dan el tiempo de ver el capítulo completo, a las personas que nos dejan un comentario. Tenemos la red que ya la habéis anunciado, pero si la vuelves a anunciar. Tenemos primos.podcast en TikTok y ya también nos pueden dejar sus comentarios. Pídanos saludos, sí los vamos a mandar, déjenos ahí comentarios y ya que están en el TikTok, vengan a ver los capítulos completos porque en el TikTok hay como fragmentitos, pero si les interesa, se vienen al YouTube y ahí nos pueden encontrar y también en Spotify.
El anuncio de esta semana es que también ya nos pueden encontrar en Spotify. Vamos a ir subiendo los capítulos anteriores. Ahorita si nos buscan el día de hoy exactamente, pues a lo mejor nada más van a encontrar un episodio, pero yo tengo la responsabilidad a mi cargo de ir subiendo los episodios que ya teníamos grabados. Los vamos a subir a Spotify. En Spotify ya, además del audio, ya también tienen video. Entonces, si nos quieren ver en video, pues estamos en YouTube y estamos en Spotify. Entonces, por favor, síganos, coméntenos, déjenos ahí un like, compartan todo lo que se tiene que hacer al respecto, ¿no? Va que va, primo. Pues así lo hacemos. Primos y primas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.